Buenos días, tutor. Espero se encuentre bien. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez Cortés, soy estudiante del programa de música del cuarto semestre. Bueno, para esta actividad teníamos que exponer uno de los temas que se nos dejó en el foro. Yo escogí el minimalismo musical en la segunda mitad del siglo XX. Entonces esta es mi presentación y vamos a ver primero cuál es el significado. Bueno, pues el minimalismo musical es más bien, o sea, digamos que el minimalismo musical nació de un término que se llama minimalismo, que es ese término que se le ha dado a varios movimientos artísticos y culturales que se desarrollaron más que todo a principios de los años 60. Esto se desarrolló más que todo a principios de los años 60 y dio origen también en la música, eso también tuvo impacto en la música. Bueno, ¿cómo fue el surgimiento? Este estilo de música surge como una alternativa, surge como un estilo de música alternativa. El estilo de música alternativa es un estilo, un tipo de música de los Estados Unidos, en la costa oeste, específicamente en California, una ciudad llamada San Francisco. Entonces, más o menos, escuchemos esta canción un poquito y nos vamos a dar cuenta de algo. Tell me, did you miss me while I was gone? Bueno, si nos damos cuenta o si analizamos, no hay que analizarlo muy a detalle, a rasgos generales. Esta canción muestra un patrón de acordes repetitivo. Entonces puede ser un indicio más o menos o puede ser un factor que influya en la música minimalista que va a aparecer posteriormente. ¿Cuáles son las influencias? Bueno, pues este tipo de música nace en contraposición al serialismo y el vanguardismo, que eran como estilos de música como de la sociedad, es como por decir lo contrario a la aristocracia. El vanguardismo es como la gente, por decirlo así vulgarmente, común y corriente. Con Eric Satie. Eric Satie era un compositor francés, creo que del periodo después del romanticismo, sí. Y también seguido de John Cage, que John Cage era otro compositor del siglo XX que pues que también utilizaba como recursos muy mínimos, ¿cierto? Entonces escuchemos un poquito de Eric Satie para darnos cuenta que sí es verdad que influyó en la música minimalista. Bueno, pues ahí nos damos cuenta que no es muy mucho los recursos que utiliza, pero tampoco, eh, pues yo no, digamos que yo en este momento no soy nadie para juzgar esa obra musical, pero a mí me parece que suena demasiado bien. Bueno, ¿cuál es el origen de este término? Michael Nyman es un compositor inglés que acuñó este término, en inglés minimal, para definir estos nuevos tipos de música. Esta música experimental. Bueno, vamos a ver los tipos de música minimalista. Mm, minimalismo de proceso. Esta se refiere a composiciones simples y repetitivas que buscan ser cautivadoras en el oyente. Entonces vamos a poner un ejemplo.
escucharlo. Bueno, pues este tipo de minimalismo, el de proceso, digamos que utiliza estas frases repetitivas para ser cautivadoras. Es como yo lo comparo con algunas canciones de Pink Floyd. Hay una canción, no recuerdo bien el nombre, que se queda más o menos así, en frases muy repetitivas y que digamos que por el ambiente musical que tiene, pues es lo involucra mucho a uno, nos involucra mucho en la obra. Este otro tipo de minimalismo es el de Fuzzy. Utiliza la técnica llamada phasing o desplazamiento para originar efectos sonoros absortos, o sea que como decía ahorita, como que lo hacen como concentrar mucho a uno en la música. Esto va a ser con aplausos. Creo que es en un programa musical, en un programa de una aplicación musical. Mira que ahí cambia. Ahí se dio el fácil. Pero sí, este es el fácil. Ahí es donde cambia. Bueno, seguimos con el minimalismo de procesos aditivos. Este tipo de minimalismo añade o quita fragmentos musicales a la obra de forma gradual. O sea que este tipo de minimalismo le quita, digamos que sustrae o añade, puede ser fragmentos melódicos o armónicos a la obra musical de una forma gradual, o sea que se va dando gradualmente. Ahí se dio el cambio melódico. Se quitan y se añaden fragmentos, ya lo escuchamos. Bueno, el minimalismo y armonía limitada y repetición. Es conocido por utilizar patrones armónicos y rítmicos simples, notas específicas, además de superponer instrumentos a la obra. Bueno, entonces es muy sencillo. Como dice aquí el mismo texto, utiliza patrones armónicos y rítmicos simples, o sea que no son muy complejos. Notas específicas que hacen característica a la obra y además sí superpone es que va añadiendo instrumentos que van haciendo lo mismo en la obra, van haciendo lo mismo en la parte melódica o en la parte armónica. Escuchemos un poco.
y el minimalismo de pulsos constantes. Yo lo relacioné con Pink Floyd porque vamos a ver cuál es la definición. Este tipo de minimalismo musical es caracterizado por un patrón rítmico o un dron musical continuo. Bueno, un patrón rítmico o un dron musical continuo. El dron musical es como creo que si leí bien, es como la frase musical o la célula, y el patrón rítmico es lo que hace la parte rítmica. Entonces, cuando esto es continuo, es porque se quedan haciendo una sola cosa. Tenemos el ejemplo. Y esto también es bastante envolvente. Bueno, vamos a ver los principales compositores. ¿Quiénes son los principales compositores de este tipo de música minimalista? Bueno, pues son cuatro más que todo. Son Philip Glass, Steve Reich, Lamont Young y Terry Riley. Bueno, vamos a empezar con Philip Glass. Philip Glass nació en Baltimore en 1937 y es un precursor de la música minimalista de procesos aditivos. Vamos a escucharlo un poco. Cabe resaltar que todos ellos, o la mayoría son todos ellos recibieron todos formación académica, pero se dedicaron gracias a precisamente su formación a experimentar con nuevos sonidos y prácticamente son los fundadores de este nuevo tipo de música. Steve Reich nació en 1936 en Nueva York y se caracteriza por el tipo de minimalismo de desplazamiento o de phasing en inglés. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Lamont Young. Él nació en 1935 en Berna, pero no Berna, Suiza, sino en Berna, un pueblo de Estados Unidos. Es conocido por ser un compositor de música minimalista de pulsos constantes. Bueno, él también, para los que no conocían de pronto, él trabajó en un proyecto en 1960-61 con Yoko Ono, conocida más bien por ser la esposa del compositor y músico de los Beatles, John Lennon, además de ser el líder y el fundador. Bueno, entonces ahí tenemos el ejemplo. Y por último tenemos a Terry Riley. Él nació en 1935 en Colfax, California, y se caracteriza por ser un compositor de música minimalista y armonía limitada y repetitiva. Entonces vamos a escucharlo.
tenemos. Por último, las referencias bibliográficas de estos textos de Google Académico, yo saqué mucha información y bueno, pues mi opinión personal, pues quiero decir que me gustó mucho la actividad porque son cada día nuevos tipos de música que uno aprende en la universidad con los profesores que también, con ustedes, con los profesores que me ha servido pues también de mucho, me han servido de mucho apoyo, de mucho aprendizaje, lo mismo que mis compañeros. La verdad no conocía este tipo de música, sí había escuchado algo del minimalismo, pero más que todo como en otros tipos de arte. Pero en la música me pareció algo muy interesante porque creo que abarca algo muy amplio. Bueno, no siendo más, les agradezco y muchas gracias.